Llegó la información ahora. Información ahora. Cuarta temporada. Adicciones. Están consumiendo para saber a qué saben y qué se siente. En concreto me refiero al alcohol y el tabaco. El consumo está iniciando en nuestro estado, en niños, en población, en grupo etario entre los 9 y 11 años. No hay políticas públicas eficientes, no hay políticas públicas certeras, asertivas. Estás viendo la cuarta temporada de Información Ahora. Abordamos el tema de las adicciones. Ella se llama Rebeca Mendoza Hassey, excomisionada del SECA, que es el organismo encargado del tratamiento de las adicciones del 2011 al 2015. En esta entrevista nos habla de la falta de una política pública en la materia, de los pocos recursos y de las campañas de prevención fallidas. No te pierdas esta entrevista. Buenos días, mi nombre es Rebeca Mendoza Hassey. Soy licenciada en Derecho y ex titular del Consejo Estatal contra las Adicciones. Licenciada, ¿qué es lo que consumen las personas en Querétaro? Son policonsumidores. Un policonsumidor están consumiendo varias drogas a la vez. Nosotros los adictólogos no hacemos distinción entre las drogas legales o ilegales. Para nosotros tiene la misma importancia quien consume alcohol, quien consume tabaco, quien consume drogas ilegales e inclusive quien consume fármacos. Al final de cuentas son drogas. Entonces, nos estamos topando que lamentablemente en Querétaro, los habitantes de Querétaro están consumiendo de todo. Están consumiendo tabaco, alcohol, drogas ilegales, fármacos. La edad en promedio del consumo en fase experimental en drogas, y repito, no hacemos esa distinción entre drogas legales o ilegales, es entre los 9 y 11 años. Es decir, nuestros niños queretanos, por supuesto que están consumiendo drogas, repito, en fase experimental. ¿Qué quiere decir? Están consumiendo para saber a qué saben y qué se siente. En concreto me refiero al alcohol y el tabaco. Cuando nosotros preguntamos si les gustó el alcohol, nos sorprendió que nos argumentaran que sí, y sobre todo argumentaron que sus efectos, lo que indica que tomaron más de lo normal, ya no era una prueba, porque para sentir los efectos estamos hablando ya del proceso de embriaguez. En el tabaco no hubo una respuesta positiva. Todos los niños en ese grupo etario entre los 9 y 11 años argumentaron que no les gustó el tabaco. Entonces, repito, el consumo está iniciando en nuestro estado, en niños, en población, en grupo etario entre los 9 y 11 años, pero la realidad es que son policonsumidores. ¿Qué es lo que más se está consumiendo? Pues obviamente con el pretexto que son drogas legales, es decir, el alcohol y el tabaco. El consumo del alcohol se ha estandarizado el fomentar la embriaguez, lo ven de lo más normal. La gran mayoría de la población no ve como problema el que se estén emborrachando. Entonces se ha estandarizado y por consiguiente pues este abuso en el consumo de la sustancia tarde o temprano está llevando a lo que es la patología que nosotros conocemos como alcoholismo. Okay. Según las encuestas y que además las encuestas son de 2018, ¿no? Hemos encontrado como más cercanas. 16, 17 en concreto, no hay más. No hay más. Sin embargo, el sistema epidemiológico sí marca que una tendencia muy alta es el cristal, que se ha incrementado exponencialmente, no solamente en Querétaro, sino en todo el país. ¿Qué efectos? O sea, quisiera que nos refiriéramos a la cuestión de llamar a la prevención, de llamar a las personas si tienen alguna persona con determinados síntomas, con determinadas condiciones, lo puedan ubicar y lo puedan orientar. Cuando una persona con un niño, porque vino aquí la persona del Centro de Integración Juvenil, nos decía, es increíble que de 8 años hay personas que por la gran oferta que hay en la calle, llegan a consumir cristal por 12 pesos. ¿Qué efectos empiezan a tener los niños a esa edad cuando consumen esto y también los adultos? Es muy difícil a primera vista determinar qué es lo que se está consumiendo, a menos que se vea. Entonces, no es posible saber qué es lo que está consumiendo el menor si no nos damos cuenta físicamente o bien que el menor haga saber qué es lo que está consumiendo.
Pero de entrada un foco rojo para que nosotros como adultos, para que los padres de familia, los tutores, los maestros en las aulas, en los trabajos, las áreas de recursos humanos, los jefes, para que alguien se dé cuenta que algo está mal en cuanto a consumo de sustancias, tenemos que observar su conducta de la persona. Es decir, cuando una persona es todo lo contrario a lo que normalmente es, tanto para bien como para mal, ese es un foco rojo. Ese es un foco rojo a simple vista de que algo está pasando con esa persona. Y seguramente trae un consumo de sustancia. De sustancia me refiero, puede estarse alcoholizando o puede estar ya consumiendo algún tipo de droga ilegal. ¿Qué droga ilegal? No, a menos que lo veamos directamente, que la persona lo refiera, o en un antidoping, se sabría. Sí, pero ¿sí coincide con esto de que el cristal es quizá la droga de mayor acceso en este momento? No. Todas las drogas, sorpréndete, incluso si tú me preguntas, oye, ¿cuáles son las drogas de mayor acceso? Pues las legales, el alcohol y el tabaco. Claro. Pero el cristal, ¿cómo está el consumo, el orden del consumo en nuestro estado? Después del tabaco y el alcohol, lo que se está consumiendo en nuestro estado es marihuana, inhalables, cristal y cocaína. Es más o menos lo que se está consumiendo. Efectivamente, la droga ilegal de mayor consumo, pero no por su accesibilidad, sino porque es mucho más económica y es una droga que con poca cantidad puede fomentar la dependencia, inclusive en el primer consumo. Y los efectos son de manera inmediata. Es una euforia indescriptible, que depende obviamente de cada organismo. No todas las dosis funcionan de igual manera en cada persona. Esto tiene que ver de acuerdo a la complexión, el sexo, la edad y sobre todo la forma de ser de las personas. Las drogas no actúan de igual manera en todos. Entonces, sí, efectivamente, dentro de las drogas ilegales lo que más se está consumiendo es el cristal, pero repito, no por su fácil accesibilidad, porque incluso se sorprenderían, y no pretendo hacerlo público, de que hay drogas que están en casa. Okay. Hay drogas que están en casa y que pueden drogarse desde casa y sin embargo no son las que ocupan los primeros lugares en consumo. Okay. Quisiera referirme, y dada su experiencia, ¿cómo funcionan las instituciones? A ver, ¿cómo está funcionando actualmente? ¿Cuál es el análisis que tiene del SECA? No hay políticas públicas eficientes, no hay políticas públicas certeras, asertivas, es decir, no están llegando las políticas públicas como debieran de ser. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay instrumentos de medición. Es decir, lo que existe no se puede saber si efectivamente funciona o no funciona, porque ni siquiera lo están midiendo. Eso es un primer punto. Segundo, no hay legislación en nuestro estado en el tema de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Mientras no haya una legislación que obligue a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, en temas de prevención, de tratamiento, rehabilitación y lo más importante, porque es donde se cierra la pinza, la reinserción social, no puede haber resultados. Porque recordemos que todos los particulares podemos hacer todo lo que no nos prohíbe la ley. ¿Y si no hay legislación? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? No está. Es un organismo. No se está trabajando. No se está trabajando en el estado de Querétaro como debiera de ser, de una manera. Les encanta hoy esa frase de orden. No hay un orden, no hay normatividad vigente, real, que obviamente esta normatividad tendría, repito, que estar apoyada por instrumentos de medición. Pongo un ejemplo. No tiene mucho que desaparecen lo que es la famosa ley seca. ¿Por qué desaparecen la famosa ley seca? Pues porque se sabía que estaba obsoleta esa política pública. Que la realidad es que aunque se decretara la ley seca, pues muchas personas días antes compraban lo necesario para esos días o ese día que iba a haber ley seca.
Y todos sabíamos que la ley seca no estaba funcionando y sin embargo era una política pública que sin haber instrumento de medición seguía vigente. Y hubo alguien que obviamente con el tiempo reacciona, reconoce que pues es un absurdo la ley seca. Muy diferente el tema del alcoholímetro. El alcoholímetro es una política pública, pero no para prevención y tratamiento de adicciones. Es una política pública de seguridad. Sin embargo, ha funcionado efectivamente para un tema de consumo de sustancias. En concreto me refiero al alcohol y las drogas ilegales. Pero no sabemos, porque no hay instrumento de medición, y repito, es un tema de seguridad, no es un tema de adicciones. ¿No es recaudatorio? No sabemos, y por supuesto, sí, claro, tiene que ver con un ingreso económico, pero no sabemos, por ejemplo, con esta política pública de seguridad, cuántos han dejado de beber o cuántos han dejado de drogarse. ¿O qué se hace con ese dinero? Ese es otro tema interesante que efectivamente cuando se crean este tipo de políticas públicas deben de transparentar no solo el objetivo de la política pública, y más si lleva inmerso un ingreso, un recurso económico, bueno, ¿qué se hace con este recurso económico? No hay transparencia. En concreto, no se está trabajando en el gobierno del Estado de Querétaro, pero no solo en esta administración. Yo he insistido, he hecho mucho hincapié que no es un tema de colores. Es un tema de los titulares de cada dependencia, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal, porque es un tema donde los ayuntamientos deben de ir tomados de la mano con gobierno del Estado. Es un tema donde influyen secretarías claves en el Estado, como son no solo la Secretaría de Salud, porque el Consejo Estatal contra las Adicciones depende de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, pero también tiene que estar a un lado la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Y por qué la Secretaría de Desarrollo Social? Porque es quien lleva la política pública del Estado. Y tampoco están coordinados con los municipios. Así es. O sea, en los municipios hay un instituto de riesgos, ¿no? Cada quien trabaja como quiere. Y eso no funciona en ningún área, y menos en adicciones. Y luego, además, con esas, ¿qué opina usted de esas? Ahorita es un paréntesis, pero ¿qué opina de esas campañas que luego se avientan de que si no te quieras creer que Ayrton Senna cuando bebes, porque, o sea, unas campañas como que parecían totalmente distorsionadas, ¿no? O fuera de... Ahí yo... El marketing no les funciona tampoco, ¿no? Porque no llegamos a lo que son las fibras reales de la problemática. Cuando no se conoce del tema, y se vale no conocerse del tema. Entonces, ¿dónde está la clave? Bueno, allégate de asesores, allégate de un grupo multidisciplinario donde te asesore, donde te oriente. No es malo llegar a la función pública y no saber del tema, pero entonces estudia, prepárate, capacítate y lo más importante, allégate de un equipo que te asesore, te oriente y te enseñe. Y también creo que en este tema funciona, o más bien ha hecho que no funcione lo que está, la ignorancia y el miedo. ¿Por qué ignorancia? Porque no saben del tema. ¿Por qué? Porque no tienen este cuerpo de asesores, este grupo de asesores, no tienen este equipo multidisciplinario. Pero también el miedo de, oye, pues si no hay nada y lo creo, y si no funciona, pues también se vale que lo que vayas a crear no funcione, porque al final de cuentas somos seres humanos. Peor es que no trabajes. No, pero bueno, quizá ahí difiere un poco porque cuando los políticos están en campaña nos prometen que son sabedores de todo y resolvedores de todo. Pero ahí la culpa no es del político. Claro, no. Sergio, la culpa es del ciudadano. El que votamos, que confiamos en ellos, exactamente. Pero sí tiene un grado de responsabilidad. Un político que llegue y te dice, voy a resolverte la movilidad con 5 de febrero y no lo resuelve. Por supuesto que tiene responsabilidad el político cuando es el ciudadano. Candidato. Pero en mi opinión creo que es más responsable el ciudadano. Porque al final de cuentas nosotros vivimos nuestras realidades año con año. Y entonces nosotros, el querer creer en alguien, pues obviamente eso habla también de nuestras carencias y quizás de un mal estado de salud mental. Ok. Vamos a regresar un poquito y luego le voy a tomar la palabra regresando a esta parte. ¿Cómo operan entonces, si no hay una legislación clara, cómo operan los centros de internamiento? Bueno,
Dije que el funcionario, el servidor público, solamente hace lo que la ley le permite. En este caso, se hace uso de lo que establece la Ley General de Salud. Entonces, se toma de manera supletoria y también la Ley de Salud del Estado, pero la realidad es que los centros de tratamiento de tipo residencial, mal llamados anexos, estos lugares, pues obviamente no tienen una normatividad estatal y menos municipal. La normatividad por excelencia para estos centros de rehabilitación de tipo residencial es la norma 028 de Salud Federal. Esta norma 028 es la que establece, es la que determina, es la que hace saber cómo debe de operar un centro de rehabilitación, repito, en modalidad de internamiento. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los estados? Porque es un tema en el país, no solo en Querétaro. Lo que hacen los estados es, bueno, mientras no cometas el ilícito, yo no cierro ese centro de rehabilitación. Porque en la mayoría de los estados, Sergio, ahí viene lo más lamentable, en la mayoría de los estados de la República no hay lugares de internamiento oficiales del gobierno. Entonces, ¿quién viene ofreciendo este servicio en modalidad de internamiento? Particulares, en concreto rehabilitados. Si tú revisas, por ejemplo, en el caso de Querétaro, que al día de hoy ha de haber en padrón unos 150 centros de rehabilitación de tipo residencial, mal llamados anexos, más los clandestinos, yo creo que sí estamos en unos 250, 300 centros de rehabilitación. Y de estos 250, 300, yo me atrevo a decir que solo hoy 7 centros de internamiento cumplen con lo que establece la norma 028 en materia de salud. Una tragedia. Una tragedia, efectivamente. Por donde lo vea uno. Pero viene otro tema más interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siguen proliferando estos lugares? Repito, porque como no hay normatividad vigente, ni en el ámbito municipal y menos en el estatal, en todos los estados de la República o en casi la mayoría de los estados de la República, estos lugares siguen proliferando. Y entonces aquí viene algo bien interesante. En el 2012, 2013 más o menos, eran alrededor de 86 centros de rehabilitación donde una servidora fungía como titular del Consejo Estatal contra las Adicciones. Nos dimos a la tarea de crear un censo de cuántos internos había en estos 86 centros de rehabilitación en promedio y había entre 1,800 y 2,000 internos en estos lugares, en estos pacientes. En aquel entonces habían 6 lugares con reconocimiento, luego 7 y luego llegamos a 8. Imagínate si tú te das a la tarea de cerrar 79, 80 centros de rehabilitación. ¿Dónde van a ir a parar estas personas que de una u otra manera el titular o dueño de la clínica, con la autorización de las familias, está llevando a cabo, primero, una contención del problema y segundo, está fomentando, si tú quieres a la fuerza, la abstinencia del consumo? Entonces, claro que es un problema, pero estos lugares se vuelven males necesarios, porque si ni en las casas las familias quieren a sus familiares, ya no digamos seres queridos, porque se llega inclusive a terminar ese amor, ese cariño, y llega un momento que la familia está harta de ese ser querido. Entonces, esos internos, esos pacientes, llegan un momento que ni en sus casas son queridos, la gran mayoría. Ahora imagínate, socialmente hablando, políticamente, económicamente, tener a 1,800, 2,000 personas en aquel entonces en la calle. Entonces, esta es una mini explicación de por qué estos lugares siguen proliferando y por qué estos lugares no los cierran. Hasta que haya muertos. Hasta que haya la comisión del ilícito. Pero ahí viene lo interesante. Por eso el Consejo Estatal contra las Adicciones debe de normar, debe de observar, debe de señalar cualquier problemática, por mínima que haya, en estos lugares. Lo que no se viene haciendo ya desde hace 2 sexenios. Pues el titular hoy, su máximo logro es ser hijo de un portero, ¿no? Que eso no es malo, Sergio. No, eso a ver, es malo. Pero es su máximo logro. O sea, digo, a ver, pongámonos serios. ¿Qué ha hecho? Eso no es malo, más bien, insisto, no es malo no saber. Malo es estar en un lugar y no te prepares, no te capacites, no te Malo es pongas a llegar estudiar. por un compadrazgo.
también. Eso es corrupción. Como lo veamos, o sea, llegas por una situación meramente política y coyuntural. Pero si estás trabajando también es válido. Ah, bueno, esa es otra cosa. Sí, ¿Y usted lo ve trabajando? Esa es otra cosa, ¿verdad? Me va a responder. Ese es otro tema. Quizás estará trabajando, pero no de manera asertiva, no de manera correcta. Y digo, quizás estará trabajando porque pues, cumple con un horario, ¿no? Pero efectivamente, ¿Y también es corrupción? No es correcto. Entiendo perfectamente lo que me intenta decir, porque además ha sido usted funcionaria y ha sido usted política y durante muchísimo tiempo, ¿no? Y esto lo entiendo en ese contexto, pero hay cosas poco defendibles, ¿eh? Pero no me hice fama de floja, ¿eh? No, yo nunca dije eso tampoco, licenciada. Les consta a todos que en su momento a los encargos o lugares donde llegué, al contrario, generaba yo mucha polémica porque siempre evidenciaba con lo que yo no estaba de acuerdo y me gustaba romper reglas y paradigmas. De diputada me encantaba, era muy disruptiva. Y de regidora más, déjame decirte. En alguna ocasión el alcalde me dijo, me tienes incendiado el cabildo. Y no es que se lo tuviera incendiado, simplemente evidencié una serie de acontecimientos que no eran los correctos. Oye, a ver, estamos en centros, en los centros de internamiento. Ya pasamos por el SEACA. ¿Qué otras opciones tiene una familia cuando tiene una persona cuando tiene una problemática? Con un ser querido que ya no es tan querido, con situación de consumo. O sea, ¿qué otras opciones tiene? Ok, bueno, cuando hay consumo, hay que determinar a puerta cerrada, de manera privada y confidencial, es decir, a través de un profesional de la salud, en este caso un psicólogo. Se debe determinar si trae un uso, un consumo, un abuso en el consumo. El abuso del consumo nada más se lleva a cabo en el alcohol, no en el tabaco y en las drogas ilegales. La Organización Mundial de la Salud dice un no rotundo solo a dos drogas a cualquier edad: el tabaco y las drogas ilegales. Entonces, cuando hablamos de tabaco y drogas ilegales hay uso, consumo y dependencia. En el alcohol no. En el alcohol hay uso, consumo, abuso y dependencia. Entonces, es importante que el profesional de la salud, repito, un psicólogo, determine cuando hay consumo de alguna sustancia, llámesele alcohol, tabaco, drogas ilegales o los fármacos. Debe de determinar el profesional si trae el uso, el consumo, el abuso o la dependencia. ¿Por qué? Porque dependiendo este diagnóstico se toman decisiones. Y entonces no hay más que dos decisiones. Se puede llevar a cabo un tratamiento ambulatorio, es decir, de entrada por salida, o un tratamiento de internamiento. ¿Cuándo se sugiere el tratamiento de internamiento? Solo en 3 casos, solo en 3 casos. A veces el paciente cumple 1, 2 o hasta los 3. Cuando tiende a no dejar de consumir, por supuesto es candidato natural para un internamiento. No perdamos tiempo en un tratamiento ambulatorio. Cuando tiende a delinquir o cuando tiende a ser violento. Cualquiera de estos 3 supuestos, 2 o los 3, por supuesto de inmediato, ni siquiera se le pregunta al paciente y se le sugiere a la familia, o en este caso a quien haya llevado al paciente o al interesado, que es importante el internamiento. La evidencia científica nos dice que lo ideal es un internamiento de 6 meses. La gran mayoría de estos lugares tienen internamiento de 3-4 meses. Que cuando termina ese internamiento, bueno, el dueño titular de la clínica sugiere de, oye, es recomendable que se quede 1, 2 o hasta 3 meses más. En modalidad ambulatoria, por supuesto se puede llevar a cabo, siempre y cuando, repito, no esté el supuesto de que no pueda dejar de consumir, no tienda a delinquir o no tienda a cometer ilícitos. Y el tratamiento ambulatorio es ir con un psicólogo. Este tratamiento normalmente puede ser de 8 a 12 sesiones, una sesión por semana más o menos. Estamos hablando de que en promedio un tratamiento de rehabilitación en modalidad ambulatoria dura 3 meses, pero se sugiere reforzarlo con la prevención de recaídas, que son otros 3 meses. Entonces, estamos hablando que un verdadero tratamiento de rehabilitación es de por lo menos 6 meses. ¿Hay alguna institución pública que lo brinde de manera gratuita? Sí. Una de entrada, que son los centros son los famosos CAPAS,
que en su momento fueron creados en el sexenio de Felipe Calderón. Ese dinero que se incautó en Bosques de las Lomas con este famoso chino. El chino. Efectivamente. Parte de ese dinero fue para la construcción de 335 lugares para la prevención y el tratamiento de adicciones. En aquel entonces le pusieron Centros Nueva Vida, hoy se llaman CAPAS, que son Centros de Atención Primaria en Adicciones. Estos lugares son gratuitos. Estos lugares dependen... ¿En dónde está aquí en Querétaro? Hay 6 en Querétaro. Estos están 3 en el municipio de Querétaro. Uno de ellos está en Reforma Agraria, el otro está en Santa María Magdalena y el otro está en Loma Bonita. Okay. 3 son foráneos. Uno está en Corregidora, que es camino a Schoenstatt, Los Olvera. El otro está en Tequisquiapan, en el barrio de la Magdalena. Y el otro en San Juan del Río, atrás del Secuco, a un lado del módulo de policía, en la colonia Los Arrayanes. ¿Y ahí son ambulatorios o son...? Son ambulatorios. Son ambulatorios, dependen de lo que es ESEC, es decir, Salud del Estado, sí, que operan con la mayor parte de recurso federal. Estos lugares tienen un horario en promedio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Repito, es tratamiento ambulatorio y hay atención psicológica y atención médica. Es una pregunta un poco tonta, pero todo ayuda. Yo creo que sí, en esto todo ayuda. ¿Pero son efectivos estos institutos? Sí, porque ha habido casos de éxito. Mira, Sergio, voy a ser bien sincera. Lo que hay es bueno. Sí, claro. A lo mejor no lo mejor, ¿sí? Y no solo me refiero... Y en estos temas, lo que todo haya, abona. todo abona. Diste en el clavo. Es decir, lo público y privado lo hay, repito, quizás no lo mejor en el Estado, pero por supuesto que abona, por supuesto que hay casos de éxito y te lo dicen los pacientes. ¿Dónde está la clave de un tratamiento? En la voluntad del paciente. Porque podemos recomendar quizás lo mejor, lo más costoso, que repito, no lo más costoso es lo mejor. No todo lo que brilla es oro. Entonces, cuando el paciente tiene la voluntad para realmente rehabilitarse, por supuesto que te puedo decir que todos estos lugares, repito, tanto en el sector público como privado, son un 50% de apoyo para el paciente. El otro 50% lo va a dar el paciente. Porque si el paciente no acude al tratamiento, el paciente no tiene motivación, si el paciente no tiene voluntad, y lo más importante, que el paciente obviamente se aleje de lo que son los focos rojos que lo llevan al consumo, por supuesto, ningún lugar te va a dar la recuperación. Y esta carencia de política pública, ¿cómo puede resarcirse? Vamos a ampliar en positivo. O sea, ¿cómo lograr que los tomadores de decisiones digan, hay que apostar por esto? O sea, ¿cómo tenemos que visibilizárselos? Me voy al mal de raíz. Yo he hecho mucho hincapié a los ciudadanos que hay que presionar en las campañas políticas. Hay que presionar a que firmen, que aún firmando sabemos que pudieran no cumplir. Ya ve Peña Nieto. Pero, y mucho más. Pero podemos obligarlos a que adquieran conciencia, sensibilización sobre la problemática, porque ese es otro tema. La gran mayoría de los que están hoy en función no tienen esa conciencia y esa sensibilización de la importancia del tema de la prevención y el tratamiento de adicciones. Entonces, es importante que desde las campañas los ciudadanos obliguen, cuando el político busca esos encuentros, esas reuniones para ir a compartir sus propuestas de campaña, es fundamental que el ciudadano les exija, les obligue a que en sus propuestas de campaña, pues obviamente haya propuestas en prevención y en tratamiento de adicciones. Pero lo más importante, Sergio, que a los que van para legisladores, también obligarlos a crear normatividad, donde incluso, si no cumplen, vas para afuera. La famosa revocación del mandato, efectivamente. Es decir, ¿por qué tenemos que esperarnos los ciudadanos a que termine tu encargo para el cual fuiste electo cuando no estás funcionando? Entonces, hay unos que llevan 4 periodos seguiditos. Yo creo que ahí la culpa la ha tenido en su mayoría los ciudadanos, porque no quieren ejercer esa presión, porque el argumento, cuando yo tengo la oportunidad de tocar este tema con las familias, es, pues mire, licenciada, no lo tome mal, pero mientras no me esté pasando a mí, no es un tema que a mí me interese. Hay mucha apatía. Hay mucha apatía. Eso es cierto. Hay apatía, hay ignorancia, y creo que peor que la ignorancia es la apatía.
Yo diría que sí, demasiada apatía porque nos han dicho aquí, cuando alguien ve un adicto, lo primero es esconderlo, ¿no? O sea, como si eso no existe en mí, pero eso de la ignorancia también es como relativo en el sentido de que no sabe uno cómo tratarlo, ¿no? O sea, le llega el golpe, bueno, afortunadamente no tengo ese problema. Pero no estamos sé, exentos. Pero no estamos exentos, o sea, en cualquier momento puede ser. Y con hijos además, ¿no? O con uno mismo. Pero esta parte de no reconocerlo ni siquiera nosotros y luego no saber actuar, creo que no es ignorancia, es como no nos dotaron de esa parte, ¿no? Voy a comentar por qué es importante la legislación. En la legislación... No, siempre es importante. Sí, pero más en el tema de prevención y tratamiento de adicciones. ¿Y usted no ha detectado un legislador con una cierta ligera preocupación del tema? Sí, en su momento alguien me buscó, pero quería que nada más abordara el tema de prevención. Y le dije que no podía abordar el tema de prevención porque al abordar el tema de prevención salen los focos rojos, es decir, el tratamiento, la rehabilitación. Y no podemos cerrar la pinza si no abordamos el tema de la reinserción social. O sea, quería acá la parte como... La parte bonita, la parte entre comillas más fácil de lo que es el tema. Ajá. Lo cual hubo ignorancia porque efectivamente no es la parte bonita. Porque cuando tú llegas a impartir la prevención, descubres que ya hay consumo. Entonces, la prevención va tomada de la mano forzosamente con el tratamiento y la rehabilitación. Por eso no se aterrizó nada, porque cuando expliqué y puse ejemplos, entendió que era imposible nada más llevar a cabo la prevención. Y voy a explicar por qué es muy importante la prevención y el tratamiento de adicciones. Cuando hablamos de prevención y tratamiento de adicciones, hablamos de un tema de salud mental. Hoy, afortunadamente, el gobierno federal anterior tuvo el tino. Me queda claro que hubo un equipo clave que logró convencer al titular federal anterior y le hizo saber la importancia de fusionar dos áreas. No podemos hablar de adicciones si no hablamos de salud mental y viceversa. No podemos hablar de salud mental con adicciones. Creo que fue algo muy afortunado que se dio en el gobierno federal anterior. Repito, esto no es un tema de colores. Hay que reconocer también lo positivo. Y hoy la Organización Mundial de la Salud da a conocer que hay 400 trastornos mentales. Los trastornos mentales es depresión, ansiedad, trastorno bipolar, el insomnio, y me puedo seguir. Sí. ¿Qué quiere decir? Que todos, en algún momento de nuestras vidas, por supuesto que padecemos uno o varios trastornos emocionales. Sin embargo, habemos personas que podemos funcionar con nuestros trastornos emocionales porque serán leves o moderados. Pero hay personas que estos trastornos emocionales no les permiten en algún momento de su vida funcionar. Y entonces son focos rojos para consumo de sustancia en algún momento de su vida. Entonces, de ahí la explicación de por qué hay personas que desde temprana edad están fumando, están tomando, están consumiendo fármacos, están consumiendo drogas ilegales. Porque la gran mayoría de las personas, Sergio, que lamentablemente no tenemos encuesta con un dato oficial, la gran mayoría de las personas, al tener, repito, uno o varios trastornos emocionales que no los están haciendo funcionales en su vida diaria o que les genera trabajo funcionar, les cuesta trabajo, están disfrazando ese trastorno o esos trastornos emocionales con consumo de sustancia. ¿Qué? De ahí que cada vez vemos que hay personas que fuman más, que se embriagan más, que consumen fármacos. Pongo el ejemplo del insomnio. El insomnio es un trastorno emocional, es una alteración en la conducta del sueño. Y entonces hay personas que se vale que no podamos dormir varios días, pero hay personas que pasan meses y no pueden dormir. Y obviamente no son funcionales en su vida diaria. Entonces, disfrazan su trastorno emocional consumiendo fármacos. Pero hay fármacos que te fomentan la dependencia. Y cuando revisas su historial, descubres que esa persona, sin tener un historial de dependencia familiar a través de papá, mamá, algún miembro de la familia, pues resulta que es farmacodependiente porque resultó que tenía el insomnio y hubo un tratamiento inadecuado o se automedicaron y formaron la dependencia. Y hay muchas personas que disfrazan su trastorno emocional de la conducta del sueño, en concreto el insomnio, repito, con fármacos. Lo mismo pasa con el tabaco, con el alcohol y las drogas ilegales. Normalmente quien fuma mucho
son personas que están disfrazando la ansiedad. Okay. En el caso, por ejemplo, también de las personas que tienden a embriagarse o a drogarse, son personas que no solo disfrazan ansiedad y depresión. Estoy convencida que quien se embriaga y quien consume drogas ilegales es porque traen un dolor terrible que no pueden exteriorizarlo. Y entonces se pierden. Entonces, ¿la enfermedad mental es primero y luego la adicción? Sí. ¿O la adicción es primero No, y luego la...? No, la adicción es la sintomatología, la adicción es la punta del iceberg. Es primero el tema de salud mental. Okay. De hecho, Bill W., en los años 30, el cofundador de Alcohólicos Anónimos, expresó que el alcoholismo era una enfermedad de males más profundos. Él, sin saberlo, estaba hablando de una terminología que se conoce en medicina como patología dual, es decir, una problemática psicológica, pero también psiquiátrica. Entonces, efectivamente es primero el tema de salud mental, es primero el tema del trastorno o los trastornos emocionales, y estos trastornos emocionales te pueden llevar al consumo de sustancias y por consiguiente este consumo, en el caso, por ejemplo, del alcohol, te lleva al abuso, que es fomentar el embriagamiento y por consiguiente el alcoholismo. La gran mayoría de la población no sabe que cada vez que se está embriagando, está fomentando la dependencia, porque no es malo tomar. Lo he reiterado en varias ocasiones. Repito, la OMS dice un no rotundo a cualquier edad al tabaco y a las drogas ilegales, pero no al alcohol. Oiga, ¿entonces beber no es malo? Por supuesto que no. De hecho, en algunas culturas, de acuerdo a sus usos y costumbres, forma parte de sus tradiciones el beber. El beber, más no embriagarte. ¿Qué pasa cada vez que te embriagas? Fomentas la dependencia. Y entonces este es un buen tip para quienes nos están escuchando o viendo. ¿Cómo saber cuando yo tengo un problema con mi forma de beber o estoy en foco rojo? Cada vez que estás fomentando tu embriaguez, debes de poner atención porque estás en la fina línea entre lo que es la vida y la muerte. Pues, y mire, y aquí ni siquiera, o como política pública, tenemos un hospital psiquiátrico, ¿no? Ese también llama la atención. Como en la mayoría de los estados, repito, Sí, no solo es un caso de Querétaro. Pero no digamos la como de mayoría de que como los otros no tienen, nosotros tampoco, ¿no? Lo entiendo perfectamente, Mira, Sergio, pero podría ser una excusa válida. Pues no tenemos porque tampoco tienen 28 estados. ¿Y qué tiene que no tengan 28 estados? Mira, tú lo acabas de decir muy atinadamente al inicio de este espacio. Efectivamente, digo, hoy hago una extraordinaria labor que es la prevención y el tratamiento de adicciones. Me apasiona mi tema, me encanta, investigo. Pero efectivamente anteriormente yo fui política, formé parte de administraciones. Eso no se quita, tampoco. Bueno, es importante hacer ver, y este es, yo creo que un análisis muy importante. Es importante hacer ver que en nuestro país, ya no hablo solo de Querétaro, en nuestro país, yo creo que llegó el momento de innovar. No podemos seguir trabajando, no podemos seguir actuando con lo que hay, con lo que en apariencia funcionaba en años anteriores. Hoy nuestras realidades son diferentes y creo que el reto para los políticos, creo que el reto para los funcionarios públicos es, deben de creérsela que llegaron y que tienen que empezar a crear políticas públicas en muchísimos temas que no las hay y que no es un argumento el que no hay dinero. Bueno, es momento de mover a la sociedad, es momento de crear grupos, es momento de que haya aportaciones donde, esto se ha hecho en otros países, no estoy descubriendo el hilo negro, donde la sociedad se involucre en muchos temas. Y yo creo que dos claves hoy en día es prevención y tratamiento de adicciones, porque va inmerso el tema de inseguridad y obviamente el tema de seguridad. Yo creo que llegamos también ya al tiempo de que la seguridad no solo se le tiene que dejar al gobierno. Yo creo que también ya es momento en que los particulares inviertan en su propia seguridad, porque no va a alcanzar ningún recurso económico para tantos problemas que hay en nuestro estado. En el caso, por ejemplo, de adicciones, es el claro ejemplo de cómo la sociedad civil debe de ir tomada de la mano
con el gobierno. El gobierno no va a poder solo con la prevención y el tratamiento de adicciones, pero por eso es clave que desde las campañas los ciudadanos elijan a las personas más correctas, sobre todo que en su historial de vida pues no haya temas de corrupción, enriquecimiento ilícito y que al menos en los encargos o cargos donde han estado han cumplido. Yo creo que es importante, para eso sirve la historia, para revisar el pasado y no volver a cometer los mismos errores. Y ahí, insisto, la culpa ha sido de los ciudadanos, porque si tú, ciudadano, conoces el historial de vida de tu próximo candidato, del color que sea, y tiene un atache, por mínimo que sea, porque vas a insistir en seguir apoyando a una persona que no te convence. Es debatible quizá algunas cosas, ¿no? Me parece que la democracia, el proceso democrático que tenemos, no es así como tan simple, ¿no? Es como un mar de muchas cosas. Pero es un momento de sí, empezar claro, a poner las piedras angulares para los cimientos, Sergio. Claro porque que sí. Con ese pretexto no se quiere trabajar tampoco en adicciones. No, yo no, creo que a lo que voy es de que cuando nos presentan a los que quieren ser y cuando se presentan ellos, no necesariamente tenemos las herramientas, o a lo mejor usted porque está en un círculo rojo distinto, a lo mejor porque yo quizás estoy un poco más informado, pero el grueso de la población está más preocupada por comer. Sí. Por una cosa mucho Tienes más simple toda la razón. que andar diciendo, ay, este cuate de dónde viene, y cuando le ofrecen, es increíble. Trabajo. Por un kilo de frijoles. O comida. Eso es terrible. Por eso, quizá sí hay que hacer suya, o sea, la sociedad tiene que hacer suyo problemáticas, para cuando la hacen suya, la defienden. Solamente, creo que cuando uno se da cuenta que eso es necesario y lo cuida y lo permanece, entonces hay un cambio importante. ¿Por qué comenté esto? Porque tú hablabas del psiquiátrico. Sí, El presupuesto que tiene la Secretaría de Salud, al menos el actual, va a ser casi imposible para crear un psiquiátrico. Esa es la justificación primaria de por qué los gobiernos no le han querido entrar a la creación de un psiquiátrico. Pero qué reducido es el argumento de decir no tengo dinero. Ese es el más reducido por de los argumentos. Por eso la importancia de sumar a actores sociales, claro, desde los empresarios, de lo que tú decías de, por ejemplo, el alcoholímetro. No está transparentado el recurso que llega. Bueno, imagínate crear políticas públicas donde el recurso que llega sea para la creación, por ejemplo, de la salud mental y la prevención y el tratamiento de adicciones. Nos sorprendería si el señor Felipe Fernando tuviera esa brillante idea. Eso sí nos sorprendería. Todavía hasta la época de José Calzada, hubo un famoso fideicomiso 1350. Ajá. Ese fideicomiso lo desaparecieron después. Lo desapareció Francisco Domínguez, argumentando que no era eficiente. Y entonces la crítica fue que al final de cuentas la obligación de un funcionario público, de un servidor, de un político y más del gobernador es eficientizar las políticas públicas. En este fideicomiso 1350 no se reunía menos de 35 millones al año. Cantidad importante para el tema de la prevención y el tratamiento de adicciones, porque se suponía que en estricto sentido ese recurso era para la prevención y el tratamiento de adicciones en el estado de Querétaro. Pero sorpréndete, era casi imposible allegarte a la más mínima cantidad de recursos, y lo digo con conocimiento de causa porque en aquel entonces yo era titular del Consejo Estatal contra las Adicciones y por año, si bien me iba, por año recibía entre millón y medio de los, repito, 35 millones aproximadamente, y era para pagar becas para tratamientos de rehabilitación en los centros de rehabilitación de tipo de internamiento que contaban con reconocimiento. Si llegaba una persona que argumentaba que no tenía recurso para internarse, bueno, entonces se jalaba recurso, una especie de beca, y ahí afortunadamente, bueno, nada más era el 80%, porque también es importante que las personas les cueste su rehabilitación para que lo valoren, efectivamente. Es decir, por supuesto que hay ideas, por supuesto que se pueden crear políticas públicas, por supuesto que creo que puede haber respuestas y soluciones a problemas que están latentes. El problema es que los que están no quieren dar respuesta, no quieren por lo menos intentar dar soluciones. E insisto, por eso la importancia de que la sociedad civil
ejerzamos presión. Y presión en el buen sentido de la palabra. Y en el malo también, porque esos gobernantes no entienden más que cuando les cierran una calle. Ahí se resuelve. Híjole, yo soy partidaria. Mira, violencia siempre va a generar más violencia. Más violencia, pero me decían en el tema de las mujeres, ¿no? Si nosotros no vamos y rayamos un monumento, no rayamos, ¿eso qué importa cuando tienes 50 carpetas de investigación ahí y que la autoridad te dice, pues están en proceso? O sea, en este país no funciona nada y no camina nada si no se toman realmente acciones que vengan a trastocar los intereses de las grandes mayorías, que también no estoy de acuerdo. Pero usted vea, las transformaciones en este país han sido a la fuerza. Sí, no sí, han porque sido de otra lamentablemente, y eso evidencia que hay mala salud mental en nuestros gobernantes. Cuando hay una buena salud mental, de entrada lo que hay es empatía. Cuando tú te pones en los zapatos de los demás, habla de una buena salud mental y entonces puedes empezar a crear piedras angulares y los cimientos para empezar a trabajar en temas. Yo, bueno, el que me toca, ¿no? Prevención y tratamiento de adicciones, pero tienes razón. ¿Cuántas personas tienen temas diferentes que les han... Más graves. Todos son graves, Sergio, sí, todos. Pero, Liceo, pero hay unos cuando uno voltea y dice, híjole, esto sí está más complicado que lo mío. Sí, todo es grave, yo entiendo, y una problemática para alguien es el fin del mundo, pero cuando uno se da el tiempo de decir, ¿qué está pasando en Menchaca o en donde sea, hasta en el campanario? Dice uno, eso no quisiera que me sucediera, ¿no? Sí. Empatía, yo creo que... Y repito, lo que está pasando es, bueno, no gozan nuestros funcionarios, servidores públicos, gobernantes de una buena salud mental. De eso estoy convencida, ¿eh? Gracias, licenciada, le agradezco. Al contrario, Sergio, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias.